El día de hoy presenta un día comprometedor para los seres humanos. Sígueme en este canal, La Caja Negra, donde el tiempo se detiene. Como nada produce más temor, poco invita al caos de entregarse a esto. Existen palabras muy cargadas en los tiempos que vivimos, como por ejemplo bomba, genocidio, dictadura. Pero ni una más simbólica, ninguna toca una fibra más sensible que las palabras pandemia. Más allá de los interesantes tiempos, de lo que te ha tocado vivir, entender por qué causa tanto repelúm en la gente, aún simples palabras, no por nada. Es un horror que viene arraigado de la historia misma. Prepárate muy bien, porque en estas son las 7 pandemias más letales que ha sufrido la humanidad. La pandemia que nos abre la puerta a este descenso lento al infierno era capaz de causar fiebre muy alta. Amén de Santemá, un tipo de erupciones en la piel. Se transmitía a través de insectos como la garrapata, los piojos y la pulga. Afectó particularmente a las poblaciones rurales, amén, de lugares con mayor presencia de los animales anteriormente mencionados, aunque hoy ya no representa un problema. Contra el tifo, en su tiempo, era casi literalmente una sentencia de muerte. Apareció varias veces en la historia. En la guerra de Napoleón mató más gente que en navaja que en Francia. En Inglaterra se infligieron entre sí. El tifus se cobró un total más de 4 millones de vidas y fue una pandemia terrorífica. Número 6. La pandemia que ocupó el 6º lugar hace un descenso muy pronunciado por su abajo puesto, que llegó a cobrarse 25 millones de vidas, debido a que ocurrió en el año 541. Es muy poco lo que se sabe, dado que los registros son escasos. Amén de primitivo. Se conoce que ocurrió en pleno imperio bizantino, gracias a sus doctores e historiadores. Sabemos los colotráficos que fue, la plaga de Justinianos, causaba conformidades graves y quienes la bendecían. Incluso entonces se dijeron que se transmitía por las moscas. Las autoridades del imperio
estimó que la enfermedad llegó a asesinar una parte de todas las poblaciones. Hoy día hay expertos que piensan que la plaga de Justiniano no era otra cosa que una de las primeras apariciones de histórico de la peste bubónica. La quinta pandemia más letal en la historia ocurrió en el siglo XX y sin duda mostró lo peor de la humanidad, porque hubo discriminaciones a raudales. En un principio se pensó que era un cáncer asociado exclusivamente a la gente homosexual. Semejante patraña no hizo sino agravar el problema, dado que así fue como millones de personas se descuidaron, para que cuando se regó de manera masiva entre hombres y mujeres de África, Europa y Estados Unidos, era demasiado tarde. Miles de millones de dólares tuvieron que dedicarse a educar la población. Seguramente tú estuviste en posición a esas campañas que alguna vez en tu vida, cuando te enseñaron que para tener sexo es primordialmente el clisterio y el condón, estaba muy seguramente mirando lo que fue y sigue siendo hoy la muy necesitada campaña para prevenir el SIDA, a pesar de que hoy es muy tratable. No hay una cura conocida como este mal. Poeta número 4. A lo largo de este top hemos visto pandemias atroces. Sin embargo, el motivo por el que hoy se le tiene tanto terror es por la pandemia que mora el puesto número 4, ya que fue masiva y sucedió hace apenas 100 años. Se puede ver fácilmente los registros históricos en prensa de lo que aquello fue. Amén de que en el mundo todavía quedan muchas familias, especialmente en Europa, que perdieron a un engendro por culpa de la gripe española. Dado que se transmite de la misma manera que un resfriado común, fue muy difícil, especialmente su tiempo, prevenirla. A eso súmale que en aquel tiempo ocurrió la Primera Guerra Mundial, cosa que no solo esparció, sino impuso a docenas de millones de personas, sino expulsó a docenas de millones de personas a ser vulnerables a este horrible mal. La Primera Guerra Mundial mató 400 millones de personas, la gripe española.
entre 50 y 60 millones. En otra palabra, un tercio de la población mundial. En aquel entonces, una curiosidad es que podía afectar también a los animales. Sus síntomas: decoloramiento de la piel, pupila dilatada, fiebres muy altas, pulsaciones muy repetidas y agotamiento extremo. Punto número 4. La gripe española. La gripe española fue simplemente letal. Esta surgió entre años 1918 y, entre otras, 1919. Esta gripe mató más personas que la Segunda Guerra Mundial. La gripe española se propagaba por todo el mundo. Como te digo en este video, el final de nuestra humanidad o de este planeta no será por ninguna guerra, ni ninguna bomba atómica o un meteorito. Como te digo, ya se ha confirmado antes por este caso de pandemia. El destino de nuestro futuro no espera una muerte segura y será por una pandemia. En el puesto número 7, y aunque usted no lo crea, tenemos una de nuestra enfermedad o pandemia más devastadora de todos los tiempos. Esta se inició en Europa en el siglo XVIII. Esta pandemia se extendía por todos los países del mundo, matando y desfigurando a millones de personas. Actualmente todavía se conoce cosa muy poca de viruela, ya que esta se dice que ya ha sido controlada a nivel mundial, pero para nadie es un secreto que las grandes potenciales del mundo en laboratorios secretos ocultos tienen cepa de toda esta pandemia para usarla en guerras o en otras naciones si es necesario. Te he hablado Morillo, la caja negra donde el tiempo se detiene. Si te ha gustado el video, suscríbete y no olvides activar la campanita. Un saludo a todos mis suscriptores.